Olvida lo que te contaron. La liberación de George Santos no fue un acto de clemencia, fue el inicio de un guión maestro orquestado desde las sombras. Durante 48 horas, el hombre más polémico de Washington se convirtió en la pieza clave de una jugada política tan audaz como peligrosa, ideada por Donald Trump para sembrar el caos y retomar el poder. Esta no es la historia de un político redimido, sino la impactante revelación de cómo la traición, el dinero secreto y las mentiras se tejieron en una conspiración a plena luz del día. Lo que realmente se pactó entre Santos y Trump en esas horas de silencio puede reescribir la historia política de Estados Unidos, transformando a un exconvicto en el arma más inesperada. Prepárate para descubrir los mensajes cifrados, las reuniones clandestinas y el verdadero objetivo detrás del proyecto Fénix que nadie se atreve a contar. No es política, es una telenovela de poder, engaño y ambición desmedida. Ahora, con todo esto sobre la mesa, te pregunto, ¿crees que George Santos es solo una marioneta en el plan de Donald Trump o su liberación es el preludio de una jugada política maestra que cambiará el panorama de EEUU? ¿Para siempre? Deja tu opinión, por más explosiva que sea, aquí en los comentarios, porque tu perspectiva es el hilo que completa esta investigación colectiva y nos ayuda a entender la verdad oculta. A las 6 de la mañana, un hecho impensable en Washington cambió el rumbo de la historia política. George Santos, el hombre que personificaba el escándalo, salió libre. La conmutación de su sentencia por orden directa de Donald Trump había reescrito el futuro en cuestión de segundos, desatando las 48 horas más calculadas y secretas que se recuerden. Las puertas del penal federal de Ferton, en Nueva Jersey, se abrieron. Santos apareció con traje oscuro, gafas de sol, el gesto impasible de quien no sentía vergüenza alguna. No era un exconvicto, sino un político que acababa de ganar una elección. Caminó con paso firme hacia un automóvil negro sin placas, dejando atrás su condena y abrazando un escenario nuevo, orquestado en las sombras. En el interior del vehículo, Santos no habló, solo observaba su teléfono. Un mensaje recibido a los pocos minutos de su salida cambió el tono de todo. «Prepárate, George, el país te está mirando». Fuentes cercanas al entorno de Trump confirmaron que el mensaje provenía de un número reservado usado durante la última campaña. Esa comunicación fue la primera confirmación de una coordinación previa, un pacto secreto. Los canales de televisión mostraban imágenes en vivo. Santos se dirigía a un destino desconocido. Helicópteros lo seguían, pero el auto, tras recorrer la autopista 95, se perdió en una zona rural de Maryland. Allí, en una propiedad privada, se habría realizado el primer encuentro entre Santos y dos asesores del círculo más cercano de Donald Trump. La reunión, que duró menos de 2 horas, tuvo un objetivo claro: reorganizar su imagen, preparar su reaparición pública y planificar un evento mediático en directo para 48 horas después. La propuesta fue impactante. Santos no regresaría como un político redimido, sino como el símbolo de una nueva derecha sin censura bajo la bendición de Trump. Las primeras 12 horas de libertad fueron una tormenta perfecta de estrategia. Santos publicó en su cuenta personal una fotografía sonriente con la frase: «Estoy de vuelta, nunca podrán callar la verdad». Minutos después, Trump compartió un mensaje en su red social: «Todos merecen una segunda oportunidad, especialmente quienes fueron perseguidos por el sistema». La sincronización fue milimétrica, una estrategia coordinada que no dejaba lugar a la casualidad. Demócratas indignados, seguidores de Trump eufóricos. En foros y en X, el hashtag #SantosReturns se volvió tendencia mundial. Durante la tarde, Santos se trasladó a Miami. En el aeropuerto evadió a la prensa. Su equipo alegó necesidad de descanso, pero reportes de tráfico aéreo revelaron que su vuelo privado aterrizó en una base discreta cerca de Palm Beach, a pocos kilómetros de la residencia de Donald Trump. La coincidencia era improbable. Los rumores de una conversación cara a cara entre ambos, sin asesores ni testigos, crecían. Una fuente anónima citó las palabras de Trump: «Tu caída fue necesaria. Ahora será tu regreso el que nos devuelva el control». Una frase simple, pero poderosa, que se convirtió en el centro de toda especulación política. Mientras el país observaba incrédulo el espectáculo mediático, con comentaristas gritando en los paneles de debate, Santos se movía en las sombras.
Olvida lo que te contaron. La liberación de George Santos no fue un acto de clemencia, fue el inicio de un guión maestro orquestado desde las sombras. Durante 48 horas, el hombre más polémico de Washington se convirtió en la pieza clave de una jugada política tan audaz como peligrosa, ideada por Donald Trump para sembrar el caos y retomar el poder. Esta no es la historia de un político redimido, sino la impactante revelación de cómo la traición, el dinero secreto y las mentiras se tejieron en una conspiración a plena luz del día. Lo que realmente se pactó entre Santos y Trump en esas horas de silencio puede reescribir la historia política de Estados Unidos, transformando a un exconvicto en el arma más inesperada. Prepárate para descubrir los mensajes cifrados, las reuniones clandestinas y el verdadero objetivo detrás del proyecto Fénix que nadie se atreve a contar. No es política, es una telenovela de poder, engaño y ambición desmedida. Ahora, con todo esto sobre la mesa, te pregunto, ¿crees que George Santos es solo una marioneta en el plan de Donald Trump o su liberación es el preludio de una jugada política maestra que cambiará el panorama de EEUU? ¿Para siempre? Deja tu opinión, por más explosiva que sea, aquí en los comentarios, porque tu perspectiva es el hilo que completa esta investigación colectiva y nos ayuda a entender la verdad oculta. A las 6 de la mañana, un hecho impensable en Washington cambió el rumbo de la historia política. George Santos, el hombre que personificaba el escándalo, salió libre. La conmutación de su sentencia por orden directa de Donald Trump había reescrito el futuro en cuestión de segundos, desatando las 48 horas más calculadas y secretas que se recuerden. Las puertas del penal federal de Ferton, en Nueva Jersey, se abrieron. Santos apareció con traje oscuro, gafas de sol, el gesto impasible de quien no sentía vergüenza alguna. No era un exconvicto, sino un político que acababa de ganar una elección. Caminó con paso firme hacia un automóvil negro sin placas, dejando atrás su condena y abrazando un escenario nuevo, orquestado en las sombras. En el interior del vehículo, Santos no habló, solo observaba su teléfono. Un mensaje recibido a los pocos minutos de su salida cambió el tono de todo. «Prepárate, George, el país te está mirando». Fuentes cercanas al entorno de Trump confirmaron que el mensaje provenía de un número reservado usado durante la última campaña. Esa comunicación fue la primera confirmación de una coordinación previa, un pacto secreto. Los canales de televisión mostraban imágenes en vivo. Santos se dirigía a un destino desconocido. Helicópteros lo seguían, pero el auto, tras recorrer la autopista 95, se perdió en una zona rural de Maryland. Allí, en una propiedad privada, se habría realizado el primer encuentro entre Santos y dos asesores del círculo más cercano de Donald Trump. La reunión, que duró menos de 2 horas, tuvo un objetivo claro: reorganizar su imagen, preparar su reaparición pública y planificar un evento mediático en directo para 48 horas después. La propuesta fue impactante. Santos no regresaría como un político redimido, sino como el símbolo de una nueva derecha sin censura bajo la bendición de Trump. Las primeras 12 horas de libertad fueron una tormenta perfecta de estrategia. Santos publicó en su cuenta personal una fotografía sonriente con la frase: «Estoy de vuelta, nunca podrán callar la verdad». Minutos después, Trump compartió un mensaje en su red social: «Todos merecen una segunda oportunidad, especialmente quienes fueron perseguidos por el sistema». La sincronización fue milimétrica, una estrategia coordinada que no dejaba lugar a la casualidad. Demócratas indignados, seguidores de Trump eufóricos. En foros y en X, el hashtag #SantosReturns se volvió tendencia mundial. Durante la tarde, Santos se trasladó a Miami. En el aeropuerto evadió a la prensa. Su equipo alegó necesidad de descanso, pero reportes de tráfico aéreo revelaron que su vuelo privado aterrizó en una base discreta cerca de Palm Beach, a pocos kilómetros de la residencia de Donald Trump. La coincidencia era improbable. Los rumores de una conversación cara a cara entre ambos, sin asesores ni testigos, crecían. Una fuente anónima citó las palabras de Trump: «Tu caída fue necesaria. Ahora será tu regreso el que nos devuelva el control». Una frase simple, pero poderosa, que se convirtió en el centro de toda especulación política. Mientras el país observaba incrédulo el espectáculo mediático, con comentaristas gritando en los paneles de debate, Santos se movía en las sombras.
Al caer la noche, fue visto en una cena privada con empresarios de comunicación y estrategas de redes sociales, algunos que incluso habían trabajado contra Trump. Esa reunión sentó las bases de un nuevo movimiento digital, un canal, una marca y un mensaje. George Santos, la voz de los olvidados. Las últimas horas de su primer día libre fueron tan calculadas como las primeras. Desde su habitación de hotel, Santos grabó un breve vídeo, mirando a la cámara con voz serena y sonrisa medida. He aprendido que la verdad no siempre está en los tribunales, sino en el corazón del pueblo. Gracias, presidente Trump, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. El clip, publicado a medianoche, superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de una hora. Miles lo aplaudían, miles lo insultaban, pero todos reaccionaban. El algoritmo explotó. Santos ya no era un político caído. Era un fenómeno digital, un mártir moderno para algunos, un villano resucitado para otros. 24 horas después de su liberación, George Santos había logrado lo que pocos políticos consiguen en toda una vida: volver a ser el centro del mundo. Y todo bajo la sombra de Donald Trump, el hombre que lo liberó, lo inspiró y, según sus detractores, lo utilizó como pieza de una estrategia mucho más grande. El sol apenas había salido sobre Palm Beach cuando George Santos, ya libre, volvía a ser noticia en todo el planeta. Las imágenes de su misteriosa llegada a Florida se repetían sin descanso en las cadenas internacionales. Nadie lo sabía entonces, pero mientras el país discutía su liberación, Santos y Donald Trump ya estaban preparando su siguiente jugada, tejiendo la telaraña digital y pactando una reunión clave. En las primeras horas del segundo día, un convoy negro ingresó por una puerta lateral del exclusivo club Mar-a-Lago. Dentro, las luces estaban encendidas. Donald Trump, acompañado por 2 de sus asesores de confianza, esperaba a Santos en una sala cerrada al público. Ningún periodista fue testigo de este encuentro crucial, pero una fuente interna filtró lo esencial. Esa reunión duró más de 3 horas y, lo más impactante, fue grabada por cámaras internas. Se dice que su contenido será revelado en su momento, como parte de una estrategia mediática global. Durante esas 3 intensas horas, Santos recibió instrucciones precisas. No debía presentarse como un político arrepentido, sino como una víctima de la persecución política y judicial. Debía hablarle al pueblo con el mismo tono desafiante que hizo famoso a Trump. No pidas perdón, no te justifiques, haz que te teman en la calle afuera. Fueron, según el informante, las palabras exactas del expresidente. Una hoja de ruta clara para su resurgimiento. Mientras tanto, afuera del lujoso recinto, los manifestantes se multiplicaban. Los gritos de «Justicia para los verdaderos ciudadanos, no más impunidad» y «Santos traidor» resonaban. Pero adentro, en el silencio climatizado del salón, Santos sonreía. «Déjalos gritar», le habría dicho Trump. Cada insulto es una mención gratis en los medios. Una visión cínica, pero terriblemente efectiva, del poder de la atención. El plan se activó esa misma tarde. A través de una productora vinculada a antiguos colaboradores de la campaña de Trump, se organizó una transmisión en vivo titulada El regreso de la verdad. Programada para el domingo por la noche y de 1 hora de duración, Santos contaría su versión, pero con un guión diseñado meticulosamente para manipular emociones y presentar su caída como una cruzada espiritual contra el sistema. Los estrategas sabían exactamente lo que hacían. Los primeros avances de la entrevista mostraban imágenes de Santos saliendo de prisión, abrazando una Biblia y diciendo: «Me arrebataron mi dignidad, pero no mi fe». El público se dividió en cuestión de minutos. Unos lo odiaban, otros lo idolatraban, pero todos hablaban de él. Y eso, la conversación, la polarización, era exactamente lo que Trump y su equipo querían. A las 8 de la noche, el programa comenzó. Millones de personas conectadas. Santos apareció con un fondo blanco, sin corbata, aparentando sencillez y fe. La periodista, una antigua comentarista de Fox News, le lanzó la primera pregunta: ¿quién ordenó tu liberación? Santos sonrió y respondió con una frase ensayada: no fue un favor político. Fue la justicia divina. En segundos, los comentarios en redes sociales se dispararon. Divina, qué cinismo. Este hombre no tiene vergüenza. El objetivo se había cumplido.
provocar indignación y generar conversación a escala masiva. Pero lo más impactante llegó en la segunda mitad del programa. Santos reveló, sin mencionar directamente a Trump, que había una misión pendiente. Habló de reconstruir la confianza del pueblo, de formar un nuevo movimiento y de recuperar la voz de los olvidados. Su tono era casi mesiánico, como el de un candidato, no el de un exconvicto. En ese instante, los medios comenzaron a sospechar que detrás de todo esto había un proyecto político mucho más grande, un retorno calculado. Minutos después de la transmisión, Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social: George tiene coraje y eso es lo que Estados Unidos necesita. Los tiempos difíciles requieren hombres duros. La frase desató un verdadero terremoto político. Analistas aseguraron que Santos podría ser utilizado como mensajero para captar a votantes desencantados con el sistema. Los rumores de una nueva organización, financiada desde las sombras, comenzaron a crecer con fuerza. Dentro del círculo íntimo de Santos se hablaba de un documento firmado esa misma mañana, un acuerdo de confidencialidad entre su equipo y asesores de Trump. En ese papel se delineaba el plan de acción para los próximos 6 meses. Giras, entrevistas, apariciones en eventos y la creación de una plataforma digital propia. Fuentes cercanas confirmaron que el objetivo final sería presentar un proyecto político alternativo con respaldo económico de donantes anónimos. En otras palabras, Santos se convertiría en el rostro visible de una nueva estructura mediática que actuaría en paralelo a las campañas de Trump. No un reemplazo, sino un refuerzo. Una figura que podría decir lo que el propio Trump ya no podía declarar abiertamente por razones legales. La estrategia era brillante en su crueldad: convertir al mentiroso más notorio del Congreso en un mártir de la libertad de expresión. Y, lo más irónico de todo, la audiencia lo estaba comprando. A medianoche, Santos subió un nuevo vídeo en sus redes. «Ellos me querían destruir», dijo frente a la cámara, «pero olvidaron que no puedes destruir la verdad». El clip superó las 5 millones de reproducciones en menos de 6 horas. Y aunque la mayoría de los comentarios eran de burla o indignación, el algoritmo hizo su trabajo. Cada reacción, cada insulto, cada crítica ayudaba a empujar su nombre más alto en las tendencias. La telaraña digital estaba activada y su red ya era global. A la mañana siguiente de la explosiva entrevista de Santos, cuando el país aún debatía su controvertida aparición, un correo electrónico anónimo llegó a varias redacciones. El contenido: documentos supuestamente filtrados del Departamento de Justicia. Estos papeles afirmaban, sin lugar a dudas, que la conmutación de la pena de Santos había sido presionada directamente desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo. La firma electrónica en los documentos coincidía con la de un asesor de Donald Trump. Si esto se confirmaba, la liberación no fue un acto de clemencia, sino una decisión fríamente calculada desde la oficina más poderosa del país. La controversia explotó. CNN tituló «Trump y Santos, el pacto que amenaza con incendiar Washington». Los periódicos europeos hablaban de «corrupción institucional sin precedentes». Pero Santos guardó un silencio calculado. No negó, no confirmó, no se defendió. Su silencio era parte fundamental del espectáculo, una pieza clave en el ajedrez político que se estaba jugando. Mientras los políticos se desgarraban en el Congreso, él preparaba su siguiente movimiento, el más ambicioso hasta ahora. Esa misma noche, una nueva reunión de alto nivel tuvo lugar en una mansión discreta de Palm Beach. Entre los asistentes, al menos 2 excongresistas republicanos de peso y un asesor de campaña de Trump, figuras conocidas por su lealtad inquebrantable y su pericia estratégica. Allí, según filtraciones exclusivas, se discutió a fondo un proyecto con un nombre simbólico y perturbador: Phoenix. El proyecto Phoenix no era solo un nombre, era la esencia de un movimiento para resucitar las voces censuradas por el sistema. La idea central era crear una red mediática y política que combinara la innegable maestría comunicacional de Trump con el carisma mediático, aunque infame, de George Santos. Una alianza estratégica diseñada para la guerra cultural digital. El nombre, como decíamos, no era una casualidad. George Santos, el político que cayó en desgracia por mentir descaradamente, estaba a punto de renacer de sus propias cenizas, transformado en un instrumento de una agenda mayor.
Lo que se acordó en esa mesa, en el corazón de Florida, cambiaría para siempre el curso de la historia reciente de los Estados Unidos. La dirección era clara: forjar una narrativa donde Santos, el villano para muchos, se convirtiera en el mártir de un nuevo orden político. El reloj marcaba casi la medianoche del primer día de libertad de George Santos, pero la verdadera orquesta de la manipulación mediática apenas comenzaba su sinfonía. Lo que parecía un caos desatado en el país era en realidad un plan calculado desde el instante mismo de su liberación, un ataque mediático que se gestaba en cada movimiento y cada palabra de George Santos y su aliado secreto. Todo se inició esa misma madrugada, mucho antes de que las cámaras lo captaran saliendo de prisión. Un jet privado despegó del condado de Fairfax con destino a Florida. A bordo, Santos, recién liberado, un pequeño grupo de asesores y un teléfono satelital, cortesía de un contacto directo del entorno de Trump. En el aire, mientras la prensa aún discutía la legalidad de su conmutación, Santos grabó su primer mensaje para el mundo. Hoy comienza una nueva historia. No fue perdón, fue estrategia. Palabras filtradas por un técnico de sonido que ya mostraban la directriz. A las 7 de la mañana, el avión aterrizó en Florida. Sin cámaras en el aeropuerto, solo un convoy negro lo llevó a un resort cerrado al público. Allí lo esperaba una persona muy cercana a Donald Trump, un ex asesor de comunicación conocido por diseñar campañas digitales agresivas. Durante esa reunión, que duró menos de 2 horas, se discutió el borrador de un documento titulado Phoenix, la narrativa del Renacimiento. Ese manuscrito, según las fuentes, era la clave del plan secreto. Un esquema de comunicación que transformaría a Santos en una figura mediática inexpugnable. El objetivo era simple y brutal: convertir su caída en un símbolo de persecución. «No te defiendas, ataca», habría sido una de las frases anotadas por Trump en los márgenes del documento. Una instrucción directa sobre la estrategia a seguir para este nuevo movimiento. Mientras tanto, los noticieros se desbordaban. CNN, MSNBC, CNBC y Fox News cubrían minuto a minuto su salida de prisión. La calle era un polvorín. En Nueva York, manifestantes rompían barricadas. En Miami, simpatizantes de Trump celebraban con cánticos de «Bienvenido de nuevo, George». Era una guerra mediática que, lejos de ser accidental, era el terreno abonado para el plan que se cocinaba. Pasado el mediodía, un equipo de cámaras ingresó discretamente al resort. A las 2:30 de la tarde, Santos se sentó frente a una cámara y grabó una declaración de 7 minutos. El texto, filtrado por un productor, era devastador en su intención. En él, Santos decía que «los poderosos me querían destruir porque yo sé cosas que ellos quieren enterrar». Este mensaje, cargado de una aura mesiánica, sería el pistoletazo de salida del ataque mediático. El video fue lanzado a las 5 de la tarde en una transmisión sorpresa a través de una cuenta asociada al entorno de Trump. En cuestión de minutos se volvió tendencia número 1 mundial. Millones de reproducciones, comentarios encendidos, discusiones interminables. El país entero se paralizó. ¿El objetivo? Provocar indignación y generar conversación, alimentando la narrativa de justicia divina y persecución política. Durante la tarde, mientras los analistas se debatían entre la indignación y la incredulidad, Santos recibió una llamada directa desde Palm Beach. Según una fuente anónima, la voz del otro lado de la línea era inconfundible. Donald Trump en persona. «George, ahora guarda silencio. Deja que el mundo hable por ti». Esa frase, registrada en los archivos de la operadora telefónica, confirmaba la coordinación, al más alto nivel. Minutos después, el equipo de Santos abandonó el resort y se trasladó a un lugar desconocido. Esa misma noche, se conectó remotamente a una videollamada encriptada con 3 de los estrategas digitales más influyentes del trumpismo. La reunión duró 40 minutos. En ella, se planificó el lanzamiento de una nueva plataforma digital, bajo el nombre Funny Crising, destinada a romper el monopolio de los medios tradicionales. El financiamiento, según documentos filtrados, provenía de donantes que ya habían aportado a la campaña de Trump. Todo esto ocurría dentro de las primeras 48 horas. A las 10 de la noche, mientras los periodistas acampaban frente a Mar-a-Lago, en la plataforma de Truth Social de Trump, apareció un mensaje que incendió las redes. Algunos hombres caen para levantarse más fuertes.
Bienvenido de vuelta, George. CNN lo calificó de provocación directa al sistema judicial. MSNBC habló de connivencia abierta. Y mientras todo el país discutía, Santos estaba en un pequeño estudio improvisado grabando su segundo mensaje del día. No me dieron libertad, dijo, mirando fijo a la cámara. Yo la tomé. Esa línea se convirtió en el titular de todos los medios. Algunos lo vieron como un acto de desafío, otros como una admisión de culpa.